Nuevamente un cordial saludo, muchas bendiciones, deseándote muy buena salud. Seguimos entonces en el estudio del libro de Génesis, en esta ocasión el capítulo número 3. Y como en las anteriores oportunidades, he querido enfocarme en un versículo específico y con base a este generar algunas ideas al final de la lectura del capítulo. En este caso es Génesis 3, versículo 24. Y el título de la meditación que quiero ofrecerte es El árbol de la vida y la espada encendida. Al final entonces de la lectura estaré compartiéndote algunas meditaciones acerca de los hermosos y profundos misterios que el Señor siempre nos entrega a través de las Escrituras. Recordamos entonces en el primer capítulo vimos la creación de los cielos, de la tierra, la creación de todos árboles frutales, de todos animales, de todas aves, de todos monstruos marinos, posteriormente la creación del hombre. Y en el segundo capítulo vimos entonces al hombre en el huerto del Edén junto a la mujer, sobre la cual hicimos también una meditación. Entonces en este momento nos disponemos a estudiar el capítulo 3 de Génesis. Hay un subtítulo que dice Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os dijo, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vemos entonces la serpiente, la manifestación de la serpiente por primera vez. Esto es una figura espiritual que nos muestra la presencia de Satanás. Así como hay un Dios que está respaldado por millares de ángeles y presencias espirituales, querubines, que le acompañan en las regiones celestes, del mismo modo también hay un ángel, Lucifer o Satanás, Belcebú, recibe a lo largo de las escrituras diferentes nombres, y en alguno de los libros se nos hace alusión a cómo se nos cuenta un poco esta historia de cómo fue que Satanás fue destituido del reino de los cielos porque se llenó de codicia, de soberbia, de envidia, y quería ser de la misma talla de Dios, y se fue acompañado de millares de espíritus o ángeles que le seguían, por lo cual Satanás no es uno solo, sino que ciertamente está acompañado de millares de espíritus de tinieblas, entre los cuales hay codicia, lujuria, maldicencia, borrachera, fornicación, locura, depresión. Cada uno de esos espíritus que acompañan a Satanás tienen una especialidad y muchas veces nos toman a nosotros sin que nos demos cuenta, como del mismo modo la mujer, la varona, fue atacada por la serpiente, quien puso codicia en su corazón. Dice el versículo 6: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos entonces que Satanás, por supuesto, sabía cuál era el árbol que no debía comer. Sin embargo, le preguntó en el versículo 1: ¿Con que Dios te dijo que no comas de ningún árbol? Ya empezó a ponerle cizaña, ya empezó a engañarla, ya empezó a enceguecerla, a ponerle pensamientos en su corazón. En este caso le puso codicia. Y esto nos muestra que así es la manera de Satanás obrar. Llega a nosotros sin que nos demos cuenta, no necesariamente en presencia de una serpiente, muchas veces es en figura humana, un hombre o una mujer, por medio de quien nos está atacando o nos está persuadiendo para que hagamos algo que va a ser del desagrado de Dios. O también se presentan no necesariamente con manifestación física o material, sino que llega y ataca nuestros pensamientos, llega y ataca nuestro corazón y nos pone cuanto sentimiento y deseo de hacer cosas que nos van a lastimar, pero además de eso nos van a arrebatar la vida. Cuando habla acá, si ustedes comen, les dijo el Señor, si comieran del árbol del bien, de la sabiduría del bien y del mal, van a morir.
Evidentemente este concepto de muerte no es necesariamente física, porque después vemos que el hombre y la mujer salieron del huerto vivos, materialmente, físicamente, sin embargo espiritualmente muertos, porque todo aquel que no está con Dios y todo aquel que aún estando con Dios le desobedezca, está andando en muerte, está andando en tinieblas, está siendo hijo de las tinieblas, esto es hijo de Satanás. Porque si obedecemos a la luz, esto es a Dios, entonces somos hijos de la luz. Pero si desobedecemos a Satanás, seremos hijos de Satanás. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, está hablando del hombre y la mujer, y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieras? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es como el talón. Aquí vemos otro concepto importante que se ve a lo largo de las escrituras, y es la mujer. La mujer en primera instancia hace referencia al pueblo de Israel antiguo. Si conoces y has leído las escrituras, pues sabrás de qué pueblo te estoy hablando. Este es el pueblo de Israel. Pero posteriormente la mujer también empezó a tener la representación de la iglesia, es decir, la esposa de Cristo en figura de mujer. Como veíamos en el anterior estudio, Cristo se presenta como el esposo, y la iglesia, es decir, todas las personas que hacemos la voluntad de Dios y confiamos en Él y nos esforzamos por hacer su voluntad, pasamos a conformar el cuerpo de la mujer, o sea, de la iglesia, esto es, de la esposa de Cristo. Entonces, este versículo se debe leer espiritualmente. Cuando Dios le dice a la serpiente, o sea, a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, es decir, entre Satanás y la iglesia, o sea, todos los creyentes y practicantes de la palabra, y entre tu simiente y la simiente suya. La palabra simiente viene del hebreo semilla. Quiere decir que todos los en los cuales hombres y mujeres Satanás haya puesto semilla, es decir, los que están enceguecidos y sesgados por Satanás, aún sin darse cuenta, quienes andan en pecado, en desobediencia, en ira, en contienda, en maldicencia, en lujuria, en codicia, en embriaguez, y todo lo malo y todos aquellos frutos que llevan a la perdición, pues entonces están evidenciando ser simiente de Satanás. En cambio, quienes andamos en amor, paciencia, gozo, paz, fe, benignidad, amor, cariño fraternal, esperanza y benevolencia, benignidad y todo lo bueno, todo lo que refleje la luz, entonces pasamos a ser parte de la simiente, es decir, del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia. Versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vemos entonces que Dios evidentemente se enfureció a causa de la desobediencia del hombre y la mujer, por cuanto comieron del fruto prohibido, que por cierto no se habla en la Biblia de que haya sido una manzana, sino del fruto de un árbol. El Señor se enfureció y a cada uno les dio su paga, porque el Señor paga la obediencia, pero también paga la desobediencia. A la serpiente la condenó, siendo enemiga durante toda la historia de la humanidad de la iglesia. Por eso Satanás y todos sus espíritus son nuestro principal enemigo. A la mujer le condenó, declarándole que
siempre que fuera a tener hijos, iban a estar acompañados por dolores de parto. He aquí la razón por la cual las mujeres saben que parir y tener hijos es tan doloroso, pues en su historia y en su linaje espiritual vienen pagando la desobediencia por parte de la varona, de Eva, de la esposa de Adán, y asimismo los hombres venimos trayendo en nuestra carne el pecado por parte de esa desobediencia, y hasta hoy veremos en el versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, recientemente aquí es bautizada Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eva es una palabra que hace referencia como a madre de los vivientes, de un concepto hebreo. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Como uno de nosotros. Ya sabemos que Dios, Elohim del hebreo, en su naturaleza tiene tanto la singularidad como la pluralidad, hace parte del lenguaje y así mismo hace parte de la gran esencia misteriosa y majestuosa de nuestro Dios, quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso se refiere a sí mismo como nosotros, en muchos casos. Sabiendo el bien y el mal, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí hay algo que declara gran enseñanza espiritual. Como vimos en el estudio pasado, el árbol de la vida hace una representación a nuestro Señor Jesucristo. Es una tipología que espiritualmente nos enseña que es nuestro Señor Jesucristo. Y habla que, claro, como Adán y Eva, o el varón y la varona desobedecieron la palabra, la voluntad de Dios, entonces el Señor los sacó del Edén. Primero le dijo a Adán, yo he puesto en tus manos todas las aves de los cielos, todos los monstruos marinos, he puesto en tus manos todos los animales sobre la tierra, para que comas tanto de ellos como de los frutos. Pero una vez desobedeció, le dijo, un momentico, a partir de hoy vas a trabajar con sudor para comer. Y a la mujer le dijo, a partir de hoy vas a dar a luz con dolores de parto y además vas a sujetar tu voluntad a la voluntad de tu esposo. Esto es una enseñanza, por cierto, que hace referencia a que siempre que haya un hogar constituido bajo la bendición de Dios, donde el hombre y la mujer sean creyentes y practicantes de la palabra de Dios, entonces la mujer tiene el deber de someter su voluntad al hombre, para que el hombre, lleno de la sabiduría de Dios, lleno del respaldo de Dios, lleno de la brillantez y la luz y el conocimiento y la doctrina, estará capacitado para guiar, para exhortar, para enseñar a su esposa. Así que siempre que haya consolidado un matrimonio espiritual y con la bendición de Dios, la verdadera bendición de Dios, es decir, que cada uno de los dos está según la voluntad de Dios en sus caminos, entonces la mujer tiene este deber, y esto hace parte de las enseñanzas que la Biblia nos enseña, porque tiene razones justas también. Ahora, el árbol de la vida, como hablábamos, es la representación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor los saca del Edén y puso unos querubines que son como ángeles a que cuidaran el árbol de la vida. El Señor de alguna manera dijo, bueno, ya comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahora voy a poner algo en medio de ellos y el árbol de la vida, porque a este no se van a acercar tan fácil. Y puso los querubines, los cuales tenían en sus manos, dice el versículo 24, una espada encendida. Ahora, la espada encendida se nos enseña en el Nuevo Testamento. Si quieres, vamos al capítulo 4 del libro de Hebreos. Si tienes tu Biblia en tu mano, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que la palabra de Dios, es decir, el Evangelio, tiene una representación de espada de doble filos. El apóstol se refería a la espada porque en el momento en el que escribió esta carta se encontraba en pleno auge del Imperio Romano, digamos las primeras décadas del primer siglo después de Cristo. Entonces el Imperio Romano tenía dentro de su organización soldados, los cuales iban vestidos de guerra y en sus manos una espada. Y los soldados más letales en la guerra eran los que llevaban espadas con doble filo. Y nos dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo, porque por un lado te salva, por un lado te enseña, por un lado te exhorta, por un lado te santifica, por un lado te justifica, pero por el otro lado te condena si es que no haces la voluntad de Dios. Asimismo, este versículo en Hebreos 4:12 declara que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es muy interesante y especial la manera como Dios ve el corazón del hombre, porque en nuestro corazón se albergan los pensamientos. Por ejemplo, Eva, antes de ir a comer el fruto prohibido, sintió en su corazón codicia. Empezó a pensar en su corazón pensamientos de codicia, intenciones de codicia. Una vez ese sentimiento se albergó en su corazón, lo llevó a la práctica. Hay un versículo en la Biblia que dice: Hijo mío, cuida tu corazón delante de Dios, porque de él emana la vida. Y esta es la enseñanza. Nosotros tenemos frente a nosotros el árbol de la vida, el cual es nuestro Señor Jesucristo, quien en sus manos tiene una espada, la cual es la palabra, la cual es el Evangelio, la cual es la verdad, la cual es el camino hacia la doctrina, hacia la benignidad, hacia la paz, hacia el gozo, hacia el amor, pero ante todo, hacia la vida eterna. Si es que seguimos la voluntad de Dios por ese lado de la espada que nos salva, que nos enseña, que nos cuida, que nos protege, que nos bendice, que nos prospera, entonces seremos llamados hijos de luz, esto es, hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, ten cuidado, somos criaturas de Dios. Somos hijos de Dios en la medida en que el Espíritu de Dios empieza a obrar en nuestro corazón. Pero en cambio, si en nuestro corazón se alberga vanidad, arrogancia, soberbia, codicia, fornicación, lujuria, borracheras, drogadicción, todo tipo de vicios, etc., entonces ya no seremos llamados hijos de la luz, seremos llamados hijos de las tinieblas, hijos de Satanás. Seremos parte de esa simiente de Satanás, de esa historia, de ese linaje de Satanás. Así que este mensaje es para enseñarte que la palabra de Dios es una espada cortante de doble filo. Por un lado está dispuesta a bendecirte, a santificarte, por un lado está dispuesta a entregarte un crecimiento espiritual, por ese mismo lado está dispuesta a limpiar tu corazón, apartar de ti todo lo malo, todo lo que no te deja prosperar, la ira, la maldicencia, el mal humor, la tristeza, quizás las depresiones, quizás la misma codicia que tuvo Eva en su corazón, la desobediencia de todo tipo, quizás a tus padres, quizás a Dios. Y de otra parte está la espada que juzga, la espada que condena, el lado de la espada que es muerte. Así que si de lo largo de este mensaje hubo alguna idea en medio de la cual te viste reflejado o reflejada, quizás haya sentimientos en tu corazón, ataduras por parte de la serpiente, por parte de Satanás, que no te están permitiendo prosperar, es el momento de que todo ello lo reconozcas ante Dios, porque como lo declara el apóstol, la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros podemos engañar a las personas haciéndoles ver las cosas diferentes a como somos o a como nos sentimos, pero Dios, a través de su gran omnisciencia, omnipotencia, es decir, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede,
omnipresencia, puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Dios todo lo conoce. Nosotros no podemos ocultarle nada a Dios. Él le preguntó al hombre y a la mujer: ¿ustedes acaso fue que comieron del árbol de la vida, como lo acabamos de leer? Pero Dios ya sabía. Y lo que sucedió es que el hombre le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Cuando los tres eran culpables y los tres llevaron su recompensa, los tres llevaron su paga. Y es que Dios, como en ese momento, sigue pagando. Al hijo de obediencia le paga con prosperidad, le paga con juicio, le paga con amor, le paga con misericordia. Pero al hijo de desobediencia le paga con condena, le paga con sufrimiento, le paga con muerte. Así que tú te consideras de la simiente de la iglesia, de la simiente de Cristo nuestro Señor, o de la simiente de Satanás. ¿Te consideras entonces hijo de la luz o hijo de las tinieblas? De otra forma podría ser la pregunta: ¿quisieras empezar a ser hijo de la luz? ¿Quisieras empezar a ser hijo de Dios? ¿Quisieras recibir en tu corazón el Espíritu Santo para que todos los pensamientos que están entorpeciendo y obstaculizando tu crecimiento espiritual se vayan y se aparten de ti a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo obrando en tu vida? ¿O quieres, en cambio, devolverte a vivir en medio de las tinieblas? ¿O quieres volver a ser preso o presa, cautivo o cautiva de Satanás, de aquella serpiente que engaña, que pone codicia y que pone sentimientos de perdición en tu corazón? Ese es el mensaje que el Señor te ha querido traer hoy. Y felizmente me he prestado para que Dios me use dándote este mensaje y que llegue a tu corazón. Espero haya sido de gran edificación. Espero hayas visto en medio de las palabras que Dios ha puesto en mi boca hoy un espejo y te haya llamado la atención. Si hubo algo de lo que te dije que llamó tu atención, préstale total atención a partir de que escuches este mensaje y pon en sus manos, en manos de Dios, todo lo bueno que haya en tu corazón, pero también todo lo malo que encuentres en tu corazón. Y decláraselo al Señor, reconóceselo al Señor, porque Él ya lo sabe, pero también quiere que tú se lo pongas en oración. Que Dios te bendiga.